Estamos hablando de la importancia de estos ensayos aleatorios controlados, son los RCTs, que acaban de ganar el premio Nobel. Acaban de ganar el premio Nobel para Banerjee, Duflo y Michael Kremer. Recuerden, Banerjee y Duflo, profesores del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y Michael Kremer es profesor de la Universidad de Harvard, aunque también pasó por MIT en los años 90. Pues bien, le voy a dar casos de aplicaciones de políticas de intervención que benefician a la población y por lo tanto tienen un impacto y se justifica su aplicación. Miren, aquí en la página 81, ellos mencionan a Esther Duflo y Banerjee, mencionan un estudio que realizó en el año y publicó en el año 2001 a Esther Duflo sobre la evaluación de impacto de la inversión masiva que el general Suharto en Indonesia llevó a cabo en los primeros años de los 70, específicamente en 74, 75, cuando obtuvo un gran ingreso por el incremento de los precios del barril de petróleo en Indonesia. ¿Qué hizo Suharto con esto? Una inversión masiva en infraestructura escolar, modernizó la infraestructura escolar. Y ella dice, Esther Duflo, bueno, ¿qué impacto tuvo esto? ¿Qué impacto tuvo esto? Infraestructura escolar, edificios, escuelas modernas, escuelas que no eran chozas, que se estaban cayendo a pedazos, y no eran lugares donde los muchachos se sentaban en pedazos de blog, no. Bien montadas escuelas, butacas, pizarras y todo lo que se necesitaba para dar clases de una forma agradable para el estudiante, cómoda para el estudiante, cómoda para el maestro. ¿Qué impacto tuvo esto? Entonces, ¿qué hace Esther Duflo? Toma la información de los niños que estudiaron en ese entonces, en los 70, en ese tipo de escuelas, y lo comparó con niños de otras aldeas que iban a la escuela pública, pero no a ese tipo de infraestructura, sino a otro tipo de infraestructura. Y toma los dos tipos de niños, que eran muy similares, pero unos fueron a la infraestructura, a escuelas con infraestructura moderna, escolar moderna, y otros en villas muy cercanas que no eran beneficiados por ese tipo de infraestructura moderna. Pero obviamente ella no puede ir hacia atrás. Entonces lo que hace es ir y dice, ok, ¿cuál es el nivel de ingreso de los muchachos hoy que fueron a escuelas beneficiadas por ese proyecto inmenso de infraestructura escolar de Suharto versus los ingresos hoy que tienen muchachitos que en los 70 no fueron a ese tipo de escuelas modernas, sino a las escuelas que habían que se estaban cayendo a pedazos? Y ella lo que descubre es que por cada año de escolaridad aumentaba el nivel de ingreso de aquellos que habían ido y se habían beneficiado de esas escuelas modernas que estaba construyendo el gobierno de Indonesia, se beneficiaba por cada año de educación inicial en un 8%. Aquí está. Every extra year of primary school due to the new school raised wages by about 8%. En un 8% se incrementaba el nivel de salario de aquellos que se beneficiaron de esas nuevas escuelas por cada año extra de educación a nivel primario. Un 8%. Esa es la conclusión de ella. ¿Qué significa eso? Si yo tomo esto como una recomendación, como una experiencia para definir políticas basadas en experimentos, entonces, ¿qué se puede decir del caso de la República Dominicana? Miren, en el año 2013, el presidente Danilo Medina comenzó a ejecutar el programa de inversión en infraestructura escolar más ambicioso que se haya registrado en la historia de la República Dominicana. Nunca antes se había construido tantas aulas modernas como se construyeron en el plazo de ya 8 años como el que ejecutó el presidente Danilo Medina. Nunca antes se había ejecutado tantas obras de infraestructura escolar. Obviamente, esto hizo desaparecer aquellas fotos que se colocaban siempre en campaña electoral, donde aparecían niños chiquiticos sentados en pedazos de bloc en una supuesta escuela,
o niños en una escuela donde no había paredes y era simplemente al aire libre y debajo de un árbol. Ahora las escuelas ya en su gran mayoría son modernas y se beneficiaron de ese masivo programa de inversión pública de parte del gobierno del presidente Danilo Medina. Si yo tomo las experiencias de Esther Duflo y de Banerjee y su estudio de Indonesia, ¿qué se puede concluir? Que efectivamente esa inversión que hizo el presidente Danilo Medina entre 2013 y el año 2018 va a beneficiar a la población. Usted me dirá, pero eso es en 20 años que lo va a beneficiar. Sí, es en 20 años. Pero esa es la diferencia entre un político y un estadista. El político piensa en 4 años. El estadista piensa en las generaciones futuras. Esa es la gran diferencia. Entonces, usted invierte en infraestructura escolar con el objetivo de que posteriormente tenga un beneficio esa población. Usted me dirá, pero se necesita también tener buenos maestros. Claro que sí, claro que sí. Y por eso usted ve que, por ejemplo, el IFODOSU está invirtiendo masivamente en fortalecer continuamente la calidad del magisterio. Y está haciendo un buen trabajo, está haciendo un muy buen trabajo. Y ahí está el trabajo de su rector. Ahí está el doctor Julio Sánchez haciendo un trabajo extraordinario. Entonces, eso por una parte. Pero por otra parte, el gobierno está atrayéndose también, y por eso está otorgando becas, para atraerse a los mejores bachilleres. A los mejores bachilleres para que sean maestros. Y eso también va a ayudar. Dentro de 2 años, no, en 25 años es que va a ayudar a mejorar el nivel de ingreso de la población. Usted me dice, ¿cuánto? Sí. 25 años, pero ahí está. Eso está en este libro. Primer caso. El segundo caso es el siguiente, miren. Para el caso de educación inicial, a mí me tocó hace unos años hacer una investigación con 440 niños a nivel de octavo. Habían pasado el octavo. Estaban en primero bachillerato o habían pasado el octavo y habían abandonado la escuela. Y se evaluaba cuál era el impacto de la educación inicial. Por ejemplo, Jens Heckman, profesor de la Universidad de Chicago, premio Nobel de Economía también, sólido, muy fuerte en términos técnicos, pues Jens Heckman ha estado señalando la importancia de lo que es la educación inicial, porque de 0 a 5 años es que el cerebro se desarrolla en su totalidad. Usted viene con un stock, un acervo, un potencial. Usted se lo puede desarrollar o no. Si a usted lo mandan chiquitico para la escuela, usted lo estimulan y ese cerebro se desarrolla a su máxima potencia. Ahora, si usted no lo manda a la escuela sino a los 7 años, el cerebro se desarrolla mucho menos. Entonces, es importante la educación inicial. Ahora, ¿hay alguna evaluación para el caso de la República Dominicana? Pues se hizo una evaluación utilizando este tipo de tecnología, este tipo de metodología. ¿Cómo se utilizó? Se seleccionaron 440 niños que han pasado el octavo, se toman sus indicadores, las calificaciones, si abandonó o no abandonó la escuela, y se logra homogeneizar a esos niños. Son de escuelas públicas, etcétera, de hogares con características muy similares. Se toma esas características, se homogeneiza lo mejor posible a la población y se dice, ok, ¿cuáles de estos comenzaron antes de los 3 años, por ejemplo? ¿Y cuáles comenzaron después de los 4 o 5 años? Se separa la población y se dice, vamos a suponer que es una intervención o una política pública darle educación inicial versus no darle esa política pública o ese beneficio que significa tener educación inicial. ¿Cuál es el impacto? Ustedes saben cuál es el impacto. Y ustedes lo pueden encontrar. Simplemente tienen que entrar en Google y decir impacto de la educación inicial sobre el desempeño escolar en la República Dominicana. Y ponen Jaime Ariste Escuder y le va a aparecer el paper, le va a aparecer el estudio. Lo financió el IDEICI a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y ahí, ¿qué impacto tiene? Efectivamente, tiene un impacto sobre las calificaciones. Calificaciones se evaluaron las de matemáticas, calificaciones de lengua española. Pero lo más importante es sobre la deserción escolar. Si usted tiene un niño que comienza a estudiar en una edad temprana, tiene más probabilidad de quedarse en la escuela que un niño que comienza a los 7 años. Óigame bien, un niño que comienza a los 7 años, la probabilidad de deserción escolar es varias veces mayor
que la probabilidad de deserción escolar de un niño que comienza a los 2 años la escuela. Es así. Y eso, obviamente, ¿qué significa? Que entonces el que abandona la escuela, luego va a ser un muchacho que va a estar con 19, 20, 21, 22 años con un octavo de primaria. Y ahí yo le pregunto a usted, dígame en ese momento, un muchacho de 22 años, 23 años con un octavo de primaria, que quiera comenzar a pensar en relacionarse, en tener una novia, formar un hogar, ¿qué muchacha se va a fijar en ese muchacho de 22 y 23 años? ¿Usted cree que una muchacha de 22 o 23 años que haya pasado y terminado su escuela y esté en la universidad se va a fijar en un muchacho de 22 o 23 años con un nivel de primaria y que es un abandonador, un desertor de la escuela, un dropout? ¿Se va a fijar? No. Entonces el muchacho, ¿cuál es el marco de acción en términos de él buscarse una compañera? Una niña de 15, 16, 17 años. Un adolescente. Por eso, óigame bien, por eso República Dominicana tiene un serio problema. ¿Por qué? Porque los muchachos están desertando la escuela en una proporción elevada en octavo y entonces luego se buscan un adolescente cuando ellos tienen 20 años, 22 años y la embarazan. Y por eso República Dominicana de toda América Latina es uno de los países con la mayor tasa de embarazo adolescente, de unión adolescente. Uno de los peores casos lo tiene República Dominicana. Entonces, no es solamente pensar en la niña, no es darle educación sexual, no es dar, no. Usted tiene que ver también al muchacho. Y eso también se descubrió con un estudio similar a este, también del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, usted quiere enfrentar la falta de, digamos, de capacidad de poder enfrentar lo que es este embarazo adolescente, pues entonces enfóquese en evitar que los muchachos abandonen la escuela. Evítelo. Eso es el tipo de estudio que se hace con esto. Ese es el tipo de estudio que se hace con esto, que es basado en elementos empíricos. Entonces, educación inicial reduce la deserción escolar. A los niños hay que llevarlos en educación pública. No puede comenzar a los 5 años, no. Tiene que comenzar a los 3 años. Tiene que comenzar a los 2 años. Usted dice, pero eso es carísimo, Jaime. Sí. Miren, yo prefiero tomar recursos, oigan bien, yo me la juego aquí, recursos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y dárselo a educación inicial en la República Dominicana. Y el impacto va a ser mayor. Usted me dirá, ¿cómo? Sí, el impacto va a ser mayor. Me la juego. Aunque me digan de todo los estudiantes de la UAS. Pero es mejor para el desarrollo de la República Dominicana invertir en educación inicial. Y si hay una restricción presupuestaria, se lo saco a la UAS y se lo doy a educación inicial. Vámonos a la pausa.